José Octavio, no, Ana Silvia, Presente, Doc. José Octavio, Presente, Doc. Alina, Presente. José Raimundo, Presente, Doc. Carmen González, Presente. Janet, Presente. Paulina Hernández, Paulina, ¿no está? Sí, perdón, presente. Naomi Hernández, Presente. Joshua, ¿no ves por ahí, Vero? Joshua, Martín López Herrera. Sí, aquí está el profe. Sí, sí está. Ok, Carolina, Hola, profe. hola. Dulce Morales, Presente, Doc. Mariana, Presente, profe. Fernanda Muñoz, Presente, profe. Valeria Nava, Presente. Guillermo Antonio, Presente, profe. Gregorio Romero, Gregorio, ¿no está por ahí Vero? Gregorio, no. Ah, no, sí, sí está. Sí está Gregorio Romero Ávila. Sí está apuntado, pero no contesta. Ujú. Anet Sánchez, Presente. Rebeca Sánchez, Presente, Doc. Michelle Sánchez, Aquí, profe. bien, Aurora Vergara, Presente. muy Presente. bien. ¿Faltó alguien? Bueno, lo que hemos visto hasta ahorita de columna vertebral, ¿alguna duda? Entonces, estábamos hablando que entre las articulaciones de las vértebras van dejando algunos espacios. Tenemos los espacios laterales vertebrales, que es donde emergen las raíces de los nervios espinales. Y tenemos los espacios interarcuales, que se encuentran dorsalmente en la columna, que son principalmente tres: el atlanto occipital, el atlanto axial y el lumbosacro. Entonces mencionábamos del atlanto occipital, tenemos esta estructura que se le llama la cisterna cerebromedular, que sirve para obtener líquido cefalorraquídeo cuando necesitamos checar si hay, cómo está ese líquido. Normalmente debe ser un líquido claro, incoloro, si no hay sangre, si hay células tumorales, si hay células inflamatorias. Entonces, tenemos a veces que tomar líquido, pues ese es el sitio para hacer una punción en la cisterna cerebromedular. Tenemos también, decíamos que el espacio lumbosacro, aquí tenemos
Ya les puse una diapositiva del espacio interarcual lumbosacro, aunque también tenemos otros espacios interarcuales dorsales más pequeños, que está, por ejemplo, que eso que es de un perro. Aquí tenemos la lumbar 7, lumbar 6, lumbar 5, lumbar 4. Y tenemos que también hay unos espacios interarcuales mucho más pequeños, ¿no? Pero este es el que tienen prácticamente todos los animales domésticos que estamos estudiando, espacio interarcual lumbosacro. Y mencionábamos que aquí también hay algunos espacios interarcuales en las primeras vértebras caudales, que sobre todo en las vacas lo podemos utilizar para una inyección epidural. Aquí tenemos punción lumbar en los espacios interarcuales que son más pequeños, y aquí en el espacio lumbosacro. Y aquí tenemos en las primeras caudales, que también hay algunos espacios interarcuales. Entonces, dejando el arco y el cuerpo de la vértebra atrás, entramos a la parte de las apófisis vertebrales. Entonces, decíamos que ¿de dónde viene el nombre apófisis? Viene del griego, que significa excrescencia. Es algo así como ustedes tienen un cuerpo, digamos, un ladrillo plano, toman un puño de barro y se lo avientan y queda ahí como un montecito de barro sobre el ladrillo. Entonces, eso es más o menos. Excretar quiere decir que viene de adentro hacia afuera. Excretar, que como si salía del ladrillo el chipotito. Entonces, ¿qué es una apófisis? Es una eminencia natural del hueso que continúa con y de la misma sustancia, y que sirve para la articulación o para inserciones musculares, y eventualmente también para ligamentos. Entonces, dentro de una vértebra vamos a encontrar principalmente estas tres estructuras diferentes, que es la apófisis espinosa, que es la más dorsal, en el plano medial del arco. Tenemos las apófisis transversas, laterales a la base del arco, o a nivel de los pedículos. Y tenemos las apófisis articulares, que se encuentran en la raíz de la apófisis espinosa, y que vamos a encontrar dos carillas articulares craneales y dos carillas articulares caudales, que son de tipo plana. Entonces, se les llama articulaciones sinoviales cigapoficiarias. Y en algunas vértebras, que son torácicas o lumbares, vamos a encontrar también las apófisis mamilares, que solo se encuentran en estas regiones, toraco, lumbar, que se encuentran entre las apófisis articulares craneales y las apófisis transversas. Entonces, algunas especies animales han desarrollado apófisis accesorias en las últimas vértebras torácicas, principalmente en carnívoros y cerdos. Todas las vértebras lumbares en los carnívoros, entre las apófisis articulares y caudales, apófisis y transversas. Entre las apófisis articulares caudales y también entre las apófisis transversas. Entonces, tipos de vértebras que encontramos, vean, tienen sus procesos o sus apófisis espinosas en el plano dorsal medial, dependiendo, por ejemplo, es una vértebra cervical, es una apófisis espinosa más corta, y una torácica, que generalmente tienen apófisis espinosas muy prominentes, que según
en el lugar que se encuentren, va a variar la dimensión de esta apófisis espinosa. Tenemos también las apófisis transversas o procesos transversos, que vean donde se encuentran en las vértebras cervicales, en la parte ventral, oblicuas dirigidas lateralmente. Vean la de las vértebras torácicas, cómo se encuentran las apófisis articulares o procesos articulares, que son prácticamente las más significativas en cualquier vértebra, ¿no? Apófisis espinosa, apófisis transversas y apófisis articulares o caras articulares. Entonces vemos aquí el canal vertebral o canal medular. Vean cómo tiene aquí un surco intermedio que se alcanza a ver. Vean la forma también del canal vertebral, va variando según el segmento vertebral en donde se encuentren. Y les decía yo desde un inicio que las vértebras, pues no hay ninguna igual. O sea, todos tienen una parte común, que es el cuerpo, el arco y sus apófisis. Cuerpo, arco y sus apófisis. Entonces, vamos a empezar a describir la primera de las vértebras cervicales, que es el atlas, que junto con el axis son los que permiten el mayor movimiento de la cabeza, de girar, movimientos de flexión y extensión. No tienen un cuerpo estructurado como tal, así como tienen las demás vértebras, y el arco, por ejemplo, en el atlas se divide en un arco dorsal y un arco ventral. El arco dorsal forma un anillo óseo con un tubérculo dorsal o una prominencia en su parte media, a manera como si fuera la apófisis espinosa, y en el arco ventral, con un tubérculo ventral. En ambos anillos, o ambos arcos, el dorsal y el ventral, forman un anillo, que desde su masa lateral salen las alas del atlas, que vienen siendo sus apófisis transversas, y en su cara inferior dorsal, o sea, a ver si entienden el término cara inferior dorsal, vamos a ponerlo así porque parecía medio confuso, ¿verdad? Vamos a ver si tengo un atlas. No tengo. Vamos a poner vamos a analizar el término. En su cara inferior dorsal se encuentra la fosa del atlas. Vamos a ver, no tengo una vértebra atlas aquí, pero vamos a poner, estamos en el cuerpo, en su cara dorsal del cuerpo, la cara inferior de ese anillo, nos estamos refiriendo al anillo completo del atlas. Vamos a imaginar que este es el anillo, un anillo completo, arco dorsal, arco ventral, forma un anillo en su cara inferior dorsal, porque podría ser su cara ventral, su cara inferior dorsal, y aquí podríamos añadir caudal, vamos a añadírselo, para que quede, encuentra la fosa del atlas, en cuya base está perforada por el agujero alar, que en los caninos, en los perros, toma una forma de incisura. En esta parte va a descansar el diente del axis.
Vamos a ver. Aquí tenemos el axis. Vean, este es el diente del axis. Este apófisis odontoides del axis penetra en esa cavidad del atlas y hay ligamentos que sujetan el diente del axis al atlas. Entonces vean, el diente, cada especie tiene diferentes formas. Entonces, en la cara inferior dorsal caudal de este anillo, del anillo, se encuentra la fosa del diente. Vamos a ponerle fosa de atrás, el diente, el axis. A ver si así se entiende mejor. En cuya base está perforada por el agujero alar, que en los perros adopta la forma de una incisura. Vamos a poner el atlas. A ver si tenemos el arco ventral, que en el centro tenemos el promontorio ventral del atlas. Aquí está la fosita articular caudal para el diente. Aquí se encuentra la fosa. Las letras se ven muy pequeñitas, pero sí se alcanzan a ver. ¿Qué es lo que estamos representando? Entonces, el atlas tiene dos agujeros alares en el ala del atlas. Vamos a ver. Vean los agujeros que tienen. Este es el arco dorsal, arco ventral. Aquí se encuentra el tubérculo ventral en el caso del cerdo. Vean cómo hay variaciones de un atlas a otro. Como es el atlas del caballo, como es el atlas del bovino, sus agujeros alares. Dos agujeros alares, dos laterales por la cara dorsal, dos transversos en el borde caudal. Y en sus partes articulares tenemos fositas articulares craneales, fosita para el diente y fositas articulares caudales. Entonces, en el atlas, estas fosas articulares craneales se van a articular con, vamos a reducirlo aquí, se van a articular con el occipital. Articulación con el occipital. La fosita del diente que vimos que está en el anillo del atlas ventral por su parte caudal. Este se va a articular con el diente apófisis odontoide del axis.
las fosas articulares caudales, fositas articulares caudales, se van a articular con las caras articulares del axis. Voy a poner aquí. Bueno, sí queda entendido cómo se van a articular. Vámonos aquí. Tenemos las fositas articulares del atlas que se van a articular con los cóndilos del occipital por su parte craneal. Por su parte caudal, en la parte ventral, el anillo ventral tiene la fosita para el diente, del diente del axis. Y por su cara caudal, el atlas, aquí por su parte caudal, tiene las fositas que se va a articular con el axis. Déjenme, les busco, por ejemplo, aquí tengo una representación, aquí. Por ejemplo, aquí tenemos la articulación atlantoaxial, hay un ligamento aquí dorsal, ligamento atlantoaxial dorsal, aquí tenemos el atlas con la fosita del diente y tenemos la articulación con el diente, el ligamento del diente craneal y el ligamento transverso, aquí vemos. Y aquí podemos ver cómo puede haber una fractura de este diente en un momento dado y de los ligamentos. Puede haber ruptura del ligamento dorsal y ruptura del ligamento occipito atlantoaxial. ¿Ven? Aquí vemos cómo entra en el diente. A ver, esta la vamos a pasar para acá. Vamos a pasarla aquí. Sí le captan cómo está esta articulación. Tenemos la articulación occipito-atloidea o atlanto-occipital. Tenemos la articulación atlantoaxial y los ligamentos que se encuentran en esa zona. Y, por ejemplo, estos son problemas, accidentes que podemos encontrar en la clínica. ¿Sí quedó claro? ¿Sí lo entendieron? Sí, Doc. Ok, entonces, bueno, seguimos con el atlas. Ya vimos que tenemos un anillo dorsal, un anillo ventral. La función del atlas es brinda inserción a la musculatura ventral y dorsal y ligamentos del cuello. Se articula cranealmente con el occipital, forando la nuca, y caudalmente con el axis. Las articulaciones atlanto-occipital, o sea, occipital con atlas, y atlantoaxial, carecen de disco intervertebral, o sea, son las articulaciones de la columna que no tienen anillo o disco intervertebral. Entonces, pasamos al axis. Sabemos que así como axial, axis, eso significa eje. Su etimología viene del griego axis, que significa eje,
Otros sinónimos, otros nombres que tiene el laxis es segunda vértebra cervical. También el libro de Sisson Grossman le llama epistrofio. Su cuerpo es cilíndrico, que en su parte ventral se encuentra una cresta ventral. En su extremo craneal se encuentra el diente, como acabamos de ver ahorita, que ese diente, aunque está en el occipital, su origen está en el hueso atlas. En el caso del diente, en su extremo craneal se encuentra el diente que tiene origen en el atlas. El diente en el caballo es aplanado en forma de paleta, en el bovino es cóncavo dorsalmente, en el canino y los cerdos tiene realmente una forma de diente. Y según la forma, según la forma de este diente, pues así es, se adapta a la fosa tiene la forma de ese diente. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Sé que es mucha información, tienen que realmente entender los términos para que a la hora que se estudien los músculos puedan captar perfectamente bien. Por ejemplo, aquí tenemos cómo son los axis en los diferentes animales. Vean, en el caso del perro, o sea, vean cómo tiene sus apófisis espinosas modificadas. Vean cómo es en el cerdo, mucho más corto, pero tiene una apófisis que se proyecta caudalmente. En el caso del perro se proyecta tanto cranealmente, la apófisis espinosa, como caudalmente. ¿Sí? Entonces, bien, podemos identificar bien si es un axis de un perro, de un caballo. En el caso del arco, del axis, forma una apófisis espinosa que en el caballo es bifurcada caudalmente, termina como en forma de B. Los bovinos que tienen forma rectangular, en los caninos sobrepasa, como decíamos, craneal y caudalmente al cuerpo vertebral, y en los cerdos sobrepasa solo caudalmente. En el caso de las apófisis, las transversas, son pares, situadas caudalmente y perforadas en su base por el agujero transverso. En otras especies, la presencia del agujero vertebral lateral. La apófisis espinosa, ya vimos según la especie, que en los caninos las incisuras craneales y caudales. Y vamos a ver qué son incisuras, antes llamadas también escotaduras. Bueno,
Las mujeres pueden entender mejor el término de escotadura porque los escotes en los vestidos, pues ya saben, son aberturas así que dejan ver algunas partes de la anatomía, ¿no? Entonces, escotadoras o incisuras es lo mismo. Entonces, aquí vemos esta parte, este escote, digamos, en la vértebra craneal y en esta parte caudal. Okay. ¿Dónde nos quedamos? Estamos aquí, que según la especie, los caninos tienen incisuras craneales y caudales. Ya vimos cuáles son. Cisura craneal y cisura caudal. La función del axis, sobre todo la parte del diente, es la articulación que permite que la cabeza gire y haga movimientos de todo tipo más amplios. A los lados de su apófisis espinosa se insertan el ligamento elástico nucal, en el caso del perro. Aquí vamos a poner a los lados dorsalmente. En el caso del perro, se insertan el ligamento elástico nucal y músculos y ligamentos elástico-musculares. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas o dudas? No, Doc. Bueno, me da gusto, y ojalá y sea cierto, que entienden todo esto de craneal, caudal, dorsal, ventral, medial, lateral. Eso quiere decir que aprendieron bien la lección de términos de orientación y dirección. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una radiografía, la voy a cortar porque se ve muy alargada, entonces se distorsionan un poquito las imágenes. Entonces aquí estamos viendo una radiografía, una toma radiográfica lateral, izquierda-derecha de la parte de la cabeza y del cuello. Aquí podemos ver el occipital, la articulación atlanto-occipital, el atlas, y vemos el axis, y aquí vemos las cisuras estas, o las escotaduras, cisura craneal y la cisura caudal del atlas, y sus agujeros laterales, vertebrales. Aquí, más abajo, tenemos una proyección radiográfica lateral, igualmente izquierda-derecha, de la zona lumbar, ¿sí? Y vemos aquí los cuerpos vertebrales de las vértebras lumbares, vemos el canal medular. Esto que vemos aquí como da la apariencia como de sombras de forma como de cabeza de caballo. En la parte está el disco intervertebral y vemos las cisuras de los pedículos del arco vertebral que dejan huecos para que por ahí salgan las raíces nerviosas del medulares. Vemos lo que viene siendo el canal medular, los agujeros laterales vertebrales, y vemos aquí parte de sus apófisis
espinosas, difuminadas. Aquí tenemos más abajo una posición, una toma radiográfica ventrodorsal, o sea, está entrando el rayo por el vientre y está saliendo por el dorsal. Entonces, ¿cómo sabemos si una radiografía está bien tomada ventrodorsalmente? Porque estas partes radiodensas o más blancas, por así decirlo, son las apófisis espinosas. Entonces, tienen que verse prácticamente al centro, que vendría siendo la línea medial. Los cuerpos vertebrales, aquí vemos discos intervertebrales, estas separaciones. Vemos las apófisis o procesos transversos y vemos más o menos alineada, ¿no? Entonces, sabemos que esta es la lumbar 7 de un perro, lumbar 7, primera sacra, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aquí casi estamos tomando toda la columna lumbar. Aquí tenemos 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Entonces, casi aquí está tomando toda la columna vertebral lumbar en una lateral, izquierda-derecha, y aquí en una ventrodorsal. Y por último tenemos aquí, tomando de columna, una radiografía lateral, izquierda-derecha, de las vértebras lumbares, y vean cómo se ven, ya totalmente, prácticamente sin las partes que nosotros conocemos del cuerpo vertebral, apófisis, el canal medular ya no hay. Esta es una toma de una zona torácica. Aquí vemos la silueta de lo que es el diafragma. Entonces estamos viendo una parte de tórax, una parte de abdomen menor. Entonces, generalmente aquí es torácica 13, donde termina este ángulo lumbocostal o lumbotorácico, donde termina el diafragma. Aquí, por ejemplo, es donde inician los músculos psoas, que vimos en la clase pasada. Vemos torácica 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, y la parte caudal de la torácica 4. Y vemos sus apófisis espinosas, y vemos la emergencia de las costillas, cómo se están articulando con las vértebras torácicas. Aquí lo que yo les puedo mencionar es, así como entre vértebra y vértebra, las dos vértebras forman el anillo, el agujero vertebral lateral, que vemos aquí, donde marco el cursor. Aquí también, en las vértebras torácicas, también entre vértebra y vértebra, forman su agujero vertebral lateral, pero también entre cuerpo y cuerpo, entre apófisis transversas y apófisis transversas, cada vértebra aporta la mitad de la superficie articular para la cabeza de la costilla. Entonces, la cabeza de la costilla, de forma semiesférica o esférica, se divide en dos, digamos, esa bolita, que es la esfera de la cabeza articular de la costilla. Entonces, la mitad de esa esfera se va a articular con una vértebra. Vamos a decir, esta costilla se articula, esa esferita aquí, una parte con la vértebra caudal y una parte con la vértebra craneal, o sea, mitad y mitad. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Más adelante, cuando veamos ligamentos. Aquí lo estamos viendo. Esta es una vista ventral
de una columna vertebral, pues aquí viene desde sacra, de un perro, 3 vértebras sacras, primeras coxigias. Tenemos las lumbares. Y aquí tenemos ya las vértebras torácicas, como la cabeza de la costilla, la mitad de esa esfera se articula con una vértebra y la mitad con la otra, lateralmente a la vértebra. Aquí tenemos una típica vértebra lumbar y como es las vértebras sacras, y tenemos una vértebra coxigia o caudal, una vista dorsal, con sus procesos o apófisis espinosa. Aquí tenemos otra radiografía ventrodorsal. Vemos cómo están sus apófisis espinosas en la línea media, sus apófisis transversas. Debe de haber una simetría en todo a lo que se toma la radiografía. Aquí tenemos una lateral izquierda-derecha. Y vemos, por ejemplo, aquí este disco intervertebral lumbosacro a veces se calcifica porque hay movimiento. Entonces vemos aquí lo que se llama una espondiloartrosis. Esta espondiloartrosis es frecuente, pero a veces también está fusionada la última lumbar con el sacro y eso se llama sacralización de la última vértebra lumbar. Y pasamos al segmento sacro de la columna vertebral. Entonces, ¿qué característica tiene las vértebras sacras? Número 1, que están fusionadas. Vamos a ponerla aquí. Fusionadas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? De mi parte no, Doc. Ok, perfecto. Qué bueno que alguien me contesta. Pienso que estoy hablando al aire. Bueno, estamos hablando del sacro. O sea, son un conjunto de vértebras sacras cuyo número, aquí tenemos las diferentes especies. El caballo tiene 5, los bovinos tienen 5, los cerdos tienen 4, los carnívoros tienen 3, y veíamos que las cabras pueden tener, o borregos pueden tener 3 o 4. La característica es que están todas pegadas, todas fusionadas, ¿no? Y forman un solo hueso que se llama hueso sacro, con osificación también de los discos intervertebrales. Entonces, la forma, pues, va a variar según la especie, pero generalmente tiene una forma triangular, que excepto en carnívoros tiene forma cuadrangular, bueno, de un rectangular, o de un trapezoidal. La descripción es del plano craneal, presenta, y vamos a ver aquí, porque aquí tenemos un hueso sacro, muy difuminado. Déjenme ver si vamos a presentarlo aquí. Este es de un perro, tiene forma de un trapezoidal, en otros animales tiene forma más triangular, pero tiene una cara craneal, una cara caudal, sus partes laterales, una parte dorsal, como en este, y la parte ventral, ¿no? Por ejemplo,
aquí tenemos la vista craneal de esta vértebra que tiene la cabeza en el cuerpo vertebral, ¿sí? Entonces, su parte craneal. Entonces, todas las vértebras de la columna tienen su parte, su vista craneal, su vista caudal, lateral derecha, lateral izquierda, vista dorsal y vista ventral. Vista dorsal, vista ventral, lateral, craneal, y lo que quedaría atrás es caudal. El sacro, para que nos subimos, ahorita lo que vamos a describir es su parte craneal, su parte caudal, lateral derecha, lateral izquierda, su vista dorsal y parte de atrás, su vista ventral. Entonces, creo que ya nos orientamos y podemos describir un sacro, ¿no? En su plano craneal presenta una base ancha, cóncava, ampliada por las alas del sacro. En su parte craneal presenta una base ancha y ampliada por las alas del sacro. Entonces, cada vez que ustedes estudien un hueso, véanlo y traten de entender lo que están estudiando. Dorsalmente, las apófisis articulares muy separadas, son cóncavas y encorvadas medialmente en el agujero lumbosacro. La incisura vertebral craneal, ventral y ventralmente encontramos el promontorio sacro. Déjenme ver si ventralmente, aquí tenemos una parte prominente que es el promontorio ventral del sacro. Tenemos las alas del sacro cranealmente, estamos en una vista ventral. La articulación con la última lumbar, la séptima lumbar, aquí hay un disco intervertebral que, por ejemplo, se puede perder, por ejemplo, aquí ya se perdió, ya se calcificó. Ustedes ven ahí una parte, aquí también hay una parte prominente. Se está calcificando esta vértebra, la sexta lumbar con la séptima lumbar. Muchas veces a esto le llaman picos de loro. Técnicamente para nosotros es una espondiloartrosis. En el plano caudal forma el vértice y se articula con la primera vértebra coxígea. Vamos a ver. Yo creo que esta es la... A ver si se ve. En el plano caudal, si va tomando una forma trapezoidal, con una base craneal y una parte estrecha caudal, pues forma como si fuera un triángulo. Si se proyecta, es un triángulo. El vértice se encuentra en esta parte y se va a articular con la cara craneal de la primera vértebra caudal. O vértebra coxígea. Por su cara dorsal emite apófisis espinosas, rudimentos medialmente, inclinadas caudalmente y fusionadas en su base. Vamos a ver si tenemos aquí una imagen de sacro. Aquí. Vean. Tenemos dos tipos de sacro, de bovino. Forma más o menos triangular. Vean, la del caballo tiene prácticamente forma más triangular. Lo voy a reducir otra vez para que no se distorsione tanto. Más o menos ahí tiene la forma natural. Forma triangular. Vean, están fusionados. Decíamos que son 5 vértebras sacras. La primera, segunda, tercera, cuarta y quinta.
Y aquí también se fusionó la primera vértebra oxigia y caudal, o caudal. Vean cómo están las apófisis espinosas separadas todavía, inclinadas caudalmente, pero en el caso del bovino forman una tuberosidad sacra con todas las vértebras, las apófisis, sus apófisis espinosas todas fusionadas y forman un cordón grueso óseo que viene siendo la tuberosidad sacra en su parte dorsal, o también llamada cresta sacra medial. Tratando de entender lo que escribimos, ¿no? Aquí vamos a poner, entonces, estas vértebras sacras o las apófisis espinosas están fusionadas en su base. Vamos aquí. Apófisis espinosas, todas están fusionadas en su base. ¿Sí? Bueno, fusionadas. Estamos en acá, donde estamos. Plano caudal. En el caso de los caballos, como acabamos de ver ahorita, terminan en una protuberancia dorsal, cada apófisis espinosa. En el caso de los bovinos, terminan fusionadas todas las apófisis espinosas, formando una cresta medial. En el caso de los perros, sus partes libres son angostas y cortas, o sea, sus apófisis espinosas son bastante cortas. Y en el caso de los cerdos, hay una cresta que es poco perceptible. Presenta agujeros para la salida de las ramas dorsales de los segmentos neurales del plexo lumbosacro, que son la continuación de la cauda equina que vimos en un principio. Entonces, el sacro, como vimos en la clase anterior de miembro pelviano, el sacro sirve para la articulación con el ilion de la pelvis para formar el cinturón pélvico y que sirve para unir al tronco el miembro pelviano, pero también sirve para la inserción de musculatura de la cadera de la grupa y los músculos glúteos. Recuerden que el sacro tiene ligamentos que permiten la unión, aparte de la anfiartrosis que forma la articulación sacroiliaca, tienen los ligamentos sacroiliacos dorsales, los sacroiliacos ventrales, y aparte tiene los ligamentos sacrotuberosos que le dan firmeza a esa unión sacropélvica. Entonces, la cara ventralopelviana posee líneas transversas, su superficie es lisa, ligeramente cóncava, sus orificios están ordenados paralelamente donde salen las ramas de los nervios, las ramas ventrales de los nervios sacros. Y sus partes laterales, formado por la fusión de las apófisis transversas, y a ambos lados dan origen a las alas del sacro, sobre todo en la primera vértebra sacra. Las alas sacras, en carnívoros, cerdos y pequeños rumiantes, está formada por la primera y segunda vértebra sacra. La cara articular del ala, cubierta por cartílago, se une al ilion formando una anfiartrosis, como acabamos de decir hace un momento. En su borde dorsal, la tuberosidad sacra, donde se insertan los ligamentos sacroiliacos, pero la tuberosidad sacra se encuentra en el ilion, donde se insertan los ligamentos sacroiliacos dorsales. Las apófisis transversas se soldan y forman la cresta sacra lateral, bien desarrollada en caballo, en el cerdo y poco perceptible en las demás especies. Vamos a verla aquí. Aquí vemos, igualmente lo voy a reducir
reducir para que no esté tan deformado, más o menos esta es su posición normal. Aquí las alas, las apófisis transversas también están soldadas. ¿Ven? Entonces, a esto es lo que nos referimos con la cresta sacra lateral. Las apófisis transversas soldadas, bien desarrolladas en el caballo y en el cerdo y poco perceptible en las demás especies. Y pasamos a los ligamentos de la columna vertebral. O sea, ya vimos las partes óseas, ya vimos las articulaciones higapoficiarias de las caras articulares, craneales y caudales, que son sinoviales también. Ya vimos los discos intervertebrales, pero ahora vamos a ver los ligamentos que mantienen y le dan más fortaleza a esa unión entre vértebra y vértebra. Tenemos, por ejemplo, aquí la articulación atlanto-occipital, tenemos la cápsula articular de los cóndilos occipitales, digamos el ligamento lateral del atlas craneal, ¿sí? El ligamento alar, los ligamentos alares, vean, tenemos el derecho y el izquierdo. Tenemos el ligamento del diente, ligamento apical del diente, es la que está en el centro, que une occipital con atlas y axis. Este ligamento apical, vean qué delgado es. Y tenemos el ligamento del atlas transverso y la cápsula articular de la articulación atlantoaxial. Entonces, y aquí vemos inmerso en la fosa del diente la apófisis odontoides o el diente del axis, que como decíamos se forma en el atlas. Aquí vemos ya una representación del ligamento apical, los ligamentos alares, tenemos el ligamento transverso, aquí vemos cómo viene el ligamento longitudinal dorsal de la columna, que fue los que mencionamos, donde se va a insertar, aquí en el axis. Vamos a ver aquí. Aquí vemos el extremo caudal, donde se va a insertar el ligamento longitudinal dorsal, en el axis. Aquí termina prácticamente. Vemos aquí, por ejemplo, el ligamento supraespinoso, el ligamento atlantoaxial dorsal. En el ligamento nucal, en el caso del perro, termina en la parte caudal de la apófisis espinosa del axis. Y aquí vemos unos ligamentos amarillos que se encuentran, que son interarcuales en la parte dorsal de la columna, de las láminas del arco. Y ligamentos costo-transverso, que va de la costilla a la apófisis transversa. Vemos también ligamento interespinoso, que va entre apófisis espinosa y apófisis espinosa. Entonces, vean, ligamento supraespinoso que viene y prácticamente llega hasta la primera vértebra torácica y de aquí llega el ligamento nucal, ¿no? En el caso del perro. Aquí lo vemos también llamado funículo de la nuca. Ligamento, es una continuación del ligamento supraespinoso y que, aunque se llama funículo de la nuca, no llega hasta la nuca. Se queda en la parte caudal de la apófisis espinosa de la vértebra axis.
¿no? Vamos a ver. Aquí vemos unas diferenciaciones de este ligamento supraespinoso y cómo es el folículo de la nuca. Vemos cómo es en los bovinos, viene ligamento supraespinoso, continúa con el funículo de la nuca, que en el caso del bovino y el caballo realmente llegan hasta la cresta nucal, en la parte posterior del occipital, pero tienen estas otras estructuras, que es la lámina de la nuca, que se van a insertar en las apófisis espinosa desde el axis hasta la séptima vértebra cervical, van a encontrar este tipo de ligamento y se llama lámina de la nuca. Entonces, en el caso del caballo, por ejemplo, es un ligamento tan amplio que sobre el atlas y el axis tienen una bolsa subligamentosa nucal que permite el deslizamiento de ese ligamento, ¿no? Y tenemos aquí lo que es también la lámina de la nuca. Y en continuación caudal, tenemos el ligamento supraespinoso. Aquí, hacia la región de la cruz, tenemos la bolsa sinovial también, que permite el deslizamiento. Bueno, aquí es una enfermedad del disco intervertebral. Cuando hay una hernia de disco, se prolapsa el núcleo pulposo hacia el canal medular y comprime la médula. Aquí tenemos lo que es una hernia de disco. Se proyecta dorsalmente y comprime la médula espinal. Entonces, ¿qué ligamentos podemos ver aquí en este segmento torácico? Tenemos aquí en la parte, vamos a ponerle porque no se ve. Tenemos el ligamento supraespinoso. Vamos a poner una flechita aquí. Vamos a ver si cabe. No lo hacemos más chiquito. Tenemos aquí el ligamento interespinoso. Entonces aquí tenemos el supraespinoso, el interespinoso. Tenemos aquí un ligamento que va de cabeza de la costilla a la cabeza de la costilla del otro lado, que se llama ligamento intercapital. Tenemos el disco intervertebral, ligamento supraespinoso que se va aquí, el L. Ligamento costotransverso. El 7, y la cápsula articular de la cabeza de la costilla.
Entonces, ¿tienen alguna duda con lo que hemos dicho hasta ahorita de los ligamentos? No, profe. No, doctor. Muy bien. La cosa es que cuando... Doctor, Sí, me iba a preguntar hace rato de una diapositiva que pasó de una radiografía que dijo Ajá. que los huesos estaban calcificados, me parece. ajá. ¿Eso se veía porque estaban como más blanquitos o cómo sabía que estaban calcificados? Aquí, mira, normalmente una articulación radiográficamente sana se ve así, Ajá. como lo estamos marcando aquí en el cursor. No sé si ustedes ven el cursor Sí, sí se en ve. sus imágenes. Bueno, debe de haber un espacio entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral, ¿sí? Eso quiere decir que se ve, tiene como ahorita estamos nosotros, tenemos la sana distancia, ¿sí? Aquí estamos viendo los agujeros vertebrales laterales, donde emergen los nervios espinales, tienen forma de como de carita de caballos, ¿no? Bueno, si se ponen con un poco de imaginación, se ven limpios, se ven bien negros, quiere decir que no hay nada que obstaculice ahí la salida. Sí. Entonces vemos las caras articulares, las podemos ver también con un espacio aceptable. Esto es una articulación vertebral sana, pero con la edad empieza a haber, ahora sí como dicen, todo con la edad se acaba, ya empieza a haber laxitud o movimiento en estas articulaciones, los músculos epiaxiales y los hipoaxiales que vimos la vez pasada se van debilitando, estas vértebras empiezan a tener más juego, más si son perros, por ejemplo, en este caso, que brincan y saltan y juegan a la pelota y al frisbee y a todo eso, bueno, empiezan a tener este tipo de problema. Esto ya es una articulación enferma. Aquí ya empieza a haber procesos degenerativos. Y si ustedes ven, ya esto se ve nebuloso, esto ya no se ve negro. Y el espacio articular ya perdieron aquí ya se perdió totalmente la distancia. A esa articulación ya le dio COVID, ya se calcificó totalmente y esta está en proceso de calcificarse. Entonces, como empieza a haber juego, empieza a haber proceso degenerativo, el organismo se defiende calcificando esta articulación para que tenga menos movimiento. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una calcificación. La cosa es que en esta calcificación empiezan a comprimir los nervios y empieza a haber los dolores lumbares, las lumbalgias. A mí lo que me sorprende es que este tipo de problemas, esto sucedía en personas pues ya de 50, 60 o más años. Y ahora los jóvenes de su edad ya tienen estos problemas, entonces a mí me sorprende, ¿no? Entonces, estos son problemas de la edad. Ajá. ¿Y para eso hay algún tratamiento? Pues mira, sí hay, en seres humanos hay tratamientos quirúrgicos, pero una vez que está esto aquí, realmente hay que hacer ejercicios para los músculos estos de la cadera, de la cintura. Hay que poner protectores nutracéuticos, hay medicamentos que quitan el dolor y la inflamación, pero pues es una más, te va a estar como llevando, es paliativo, no te va a quitar esta calcificación. Esto una vez que se presenta ya no se quita, o lo quitas quirúrgicamente, que en el caso de los perros, es problemático porque muchas veces los operan y quedan parapléjicos por más de un mes. Y hay que estarles dando fisioterapia y eso
todo eso es muy caro y muchas veces la gente no lo puede pagar, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, ya me quedó claro. Gracias. Nada, de nada. Entonces, estamos en ligamentos. Para mí lo importante es que ustedes en los diferentes esquemas puedan identificar, así como les estoy poniendo, los diferentes ligamentos, ¿no? Aquí tenemos otro diagrama, este es ¿sí? ¿Cómo dijo que se llamaba el ligamento que va de la cabeza de una costilla a la otra? Se llama intercapital o aquí, por ejemplo, lo nombran de otra manera, ligamento intercapital, aquí está, Ah, ok. va de una a otra cabeza de costilla, Ay, gracias. ¿sí? Tienes y el 7 es el ligamento costo-transverso, ¿sí? Costo-transverso, y el 5, ligamento radiado de la cabeza. Entonces tienes uno dorsal, que es el intercapital, y abajo el ligamento radiado. ¿Sí lo puedes ver? Vamos a ver el 6, ligamento intercapital, el 5, ligamento radiado. Entonces, esto forma un puente entre costilla y costilla. Aquí lo vamos a ver. Ligamento radiado de la cabeza que pasa por la parte ventral y el ligamento intercapital que pasa por la parte dorsal. Ligamento costo-transverso y ligamento del tubérculo costal. Aquí no estamos estudiando costillas, pero la costilla tiene su cabeza, su cuello y el tubérculo costal, y después viene lo que es el cuerpo de la costilla, ¿sí? Hacia su parte ventral. Entonces, ya estamos entrando a otra parte del esqueleto axial, que son las costillas. Entonces, la costilla tiene su cabeza, por eso se llama capital, porque cabeza en latín se dice caput. Entonces, la capital de una ciudad es la cabeza, ¿no? Entonces, intercapital que va de cabeza a cabeza. El ligamento radiado, también de la cabeza, que va de una cabeza a la del otro lado, por la parte ventral. Entonces, la costilla tiene la cabeza, el cuello, el tubérculo costal y después viene el cuerpo de la costilla. Pero si vamos de dorsal a ventral, vamos ligamento supraespinoso, aquí tenemos que tener el interespinoso, aquí no te lo marcan, pero lo vamos a marcar ahorita. Se me mueve. Casi no se ve. Aquí vendría siendo el ligamento. ¿Sí? Ya me retiro, Doc. Ándale, Vero, gracias. Sí, Doc, me de que adiós, chicos, cuídense. Saludos a todos en el hospital, Doc. Gracias. Aquí vendría siendo el ligamento interespinoso, viene el ligamento, estamos hablando de ligamentos de dorsal a ventral, ligamento del tubérculo costal, ligamento costo-transverso. Aquí tenemos el ligamento longitudinal dorsal, vean, con una bolsa sinovial. Tenemos el ligamento intercapital, ligamento radiado. Y aquí tenemos el ligamento longitudinal ventral en la parte ventral del cuerpo vertebral. Entonces, vamos a ver si en aquí está marcando ligamento interespinoso, supraespinoso. Aquí tenemos el músculo
interespinoso. Entonces está el ligamento interespinoso y el músculo interespinoso, ligamento supraespinoso, interespinoso, intertransversos. Aquí vemos la parte ventral de las costillas con su unión con la costilla cartilaginosa. Esta es costilla ósea, costilla cartilaginosa. Esto se llama unión costocondral o es una sincondrosis. Una sincondrosis es una unión de hueso con cartílago. Y tenemos la unión esternocostal de la costilla con el esternón. Como se une entre las dos esternebras. El esternón tiene su parte craneal, que es el manubrio esternal. Después vienen las esternebras, que generalmente son el número 6, y la parte caudal, que termina en el apófisis sifoides. Entonces aquí tenemos un esquema muy parecido a este, perdón. Si ustedes ven, yo espero que con estos ejemplos ya tengan una idea más clara. Esto vendría siendo como la radiografía que estábamos viendo. Tenemos una parte lumbar, el ligamento supraespinoso, los ligamentos interespinosos. Aquí tenemos la parte de los arcos, vemos los pedículos que entre sus cisuras o incisuras dejan el agujero vertebral lateral. Vemos en la parte dorsal de los arcos el ligamento amarillo, que tiene carácter, los ligamentos amarillos tienen características que son más elásticos. Aquí viene el canal vertebral y aquí estamos viendo el ligamento longitudinal dorsal que está en la parte dorsal de los cuerpos vertebral y vemos el ligamento longitudinal ventral. Los discos intervertebrales. Y bueno, yo espero que capten bien este esquema. Esto ya lo vimos de los ligamentos sacroiliacos dorsales, vienen los sacroiliacos ventrales. Aquí esta representación está relacionado con la médula, los segmentos medulares y cómo van saliendo, emergiendo los nervios espinales en su parte cefálica, en su parte cervical, y torácica. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, el plexo braquial emerge en C6, C7, C8, T1 y T2? Pero estos son los segmentos neurales, pero no corresponden con las vértebras. Vean. Les decía yo que porque como las vértebras empiezan a crecer, bueno, los neurales se quedan del mismo tamaño, pero los nervios sí van saliendo donde corresponde. Y esta es en la parte, por ejemplo, esto llega hasta T3, torácica 3, y aquí empieza en torácica 13, que vendría siendo la del perro, y empieza L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, sacra 1, sacra 2 y sacra 3. Entonces, en el caso del perro, el cono medular, por ejemplo, llega hasta sacra 3. Y aquí ya tenemos lo que vendría siendo la cauda equina. Aquí tenemos otra representación de los segmentos neurales en la parte cervical torácica y en la parte lumbosacra. Aquí lo que vemos es cómo se irriga una vértebra, cómo está la irrigación arterial. Tenemos la aorta del lado izquierdo, o sea que esto es una vista craneal de una vértebra.
cómo salen sus ramas, como las ramas vertebrales hacia la parte dorsal, ¿sí? Y cómo van a irrigar la parte, cómo entran a la vértebra y en la parte dorsal del cuerpo, que están los surcos y los agujeros nutricios de esos cuerpos vertebrales, y cómo se va a distribuir la irrigación arterial hacia la parte de las apófisis y del arco. Aquí está cómo está distribuida la irrigación y cómo salen las ramas dorsales y las ramas ventrales de los nervios espinales. Con su irrigación, aquí tenemos las meninges, que son las cubiertas que cubren la médula espinal. Y aquí tenemos el drenaje venoso. Una cosa que hay que aclarar, por ejemplo, aquí, generalmente a las venas que están aquí se les llaman senos longitudinales. Cuando hablamos en materia circulatoria de senos, quiere decir que son venas que no tienen válvulas y por eso se les llaman senos. Entonces, ¿cómo está el drenaje venoso de las vértebras? ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo se hacen anastomosis? ¿Cómo se hacen anastomosis venosas para el drenaje? Incluso para el drenaje del líquido cefalorraquídeo, también es a través de estos tipos de plexos sobre estructuras que se encuentran a nivel de la articulación atlanto-occipital. Aquí vemos otro diagrama de lo que es la médula espinal con sus meninges, la parte dorsal ventral, los nervios, ramo posterior o dorsal, ramo anterior o ventral, y vemos aquí también algunas alteraciones de la columna, lo que viene siendo una columna normal, una columna ya con un problema de deformación, con una curvatura normal hacia la parte ventral, que es una lordosis, una deformación con una curvatura dorsal anormal, a esto se le llama cifosis, y con curvaturas laterales anormales que se les llaman escoliosis. Muchos de los problemas de columna, no nada más hay que hacer estudios radiográficos, sino que requieren, sobre todo si se va a hacer un procedimiento quirúrgico, alguno de ustedes que estaba mencionando que si hay tratamiento, si van a hacer un tratamiento de tipo quirúrgico, es indispensable hacer una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética, ya que es la única forma de saber exactamente dónde está la lesión y también saber si hay daños en la médula espinal. Entonces, aquí se está metiendo en el túnel para ver una resonancia magnética, tiene que ser bajo anestesia, y lo que va a hacer la resonancia magnética va a ser esto, cortes de diferentes tamaños, de diferentes centímetros o milímetros, de los diferentes segmentos vertebrales, nos va a dar imágenes como esta, y por ejemplo, aquí en esta ya estamos viendo una hernia de disco, ¿no? Y la estamos viendo que está sobre el lado derecho en el caso de nosotros, porque en el caso que haya que hacer una cirugía, hay que hacer lo que se llama una laminectomía. Ustedes ahorita ya pueden entender el término. ¿Por qué? Porque el arco consta de los pedículos y de la lámina. La laminectomía es que vamos a cortar esta lámina para extraer esta protrusión del cuerpo del núcleo pulposo que está metido ahí en ese canal medular, ¿no?
Entonces tenemos aquí las protrusiones que tenemos y cómo comprimen la médula. Tenemos esta extrusión Hansen tipo 1 y la tipo 2, ¿no? De las hernias de disco. Aquí vemos otros tipos de alteraciones que causan las malformaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una hipertrofia del ligamento amarillo, aquí le llaman ligamento flavum, que significa lo mismo, flavum en latín es amarillo, que está causando una compresión, muchas veces no es hernia de disco, es una hipertrofia, ¿no? Entonces, que a la flexión causan esto es un problema común en vértebras cervicales o de ambos lados. Y bueno, hasta aquí dejamos la clase y vemos la próxima semana músculos de la columna. Entonces repasen esto de huesos de la columna, vértebras, sus partes y ligamentos de la columna. Y les voy a mandar, hay un link para que vean la disección del miembro torácico. Entonces, así como lo del miembro pelviano me lo tienen que entregar la próxima semana, les mando el link del video de miembro torácico para que lo vean y hagan su resumen y que estudien para la próxima semana porque es el examen, segundo examen parcial ya. ¿Alguna pregunta o duda? Yo, profe, pero no es del examen ni nada. A los caballos, cuando se lastiman la cruz, mayormente, ¿qué es o sea, como qué contaría? Como, no es hernia discal. No. El mal de cruz en los caballos es generalmente una infección. Es un absceso que se les hace ahí por mal manejo, o muchas veces caballos que tienen brucelosis, sobre todo la brucela melitensis, puede causar mal de cruz. Y es una enfermedad infecto-contagiosa que hay que tener cuidado porque tú también te puedes contagiar. La pus que sale de ahí, de ese absceso, puede estar lleno de brucelas, que es una bacteria que produce la fiebre de Malta, que cuando comen queso de cabra de origen desconocido o no mal, o mal hecho de cabras enfermas, uno se puede contagiar de eso. Y son enfermedades que no se curan, porque son bacterias que viven intracelularmente. Entonces, son enfermedades que las tienes de por vida, ¿no? Entonces, el mal de cruz generalmente son abscesos. Puede ser por la silla, que no le ponen la carona antes de poner la silla o una mala silla, o puede ser por un problema infeccioso por bacterias. Entonces, hay que tener cuidado, hay que siempre tomar análisis, mandar a analizar, ver si son positivos a Brucela y tomar las precauciones. No sé si contesté tu pregunta. Sí, profe, muchísimo, gracias. Profe, yo tengo una del examen. Sí. ¿Qué temas van a venir? ¿Cuáles crees tú que van a venir? O sea, el esqueleto torácico. Miembro torácico, miembro pelviano y parte de la columna que hemos visto. No te voy a preguntar otra cosa. De hoy. No, o sea, lo que hemos hablado en clase viene en el examen, o puede venir en el examen. O sea, Ok. Gracias. de nada. ¿Alguien más? Sí, yo, profe. ¿Puede repetir lo que debíamos de hacer como de tarea, aparte de los músculos pelvianos? Acuérdense que los músculos pelvianos del workbook, porque los músculos pelvianos que tienen que ser en el cuadro es para fin de año. Ojalá y lo hagan bien, porque les sirve de repaso y de estudio. Y también es lo del video que vamos a mandar de disección del miembro torácico. Entonces, profe, se queda solo el workbook y el video del miembro torácico. Igual Sí. resumen a Sí, no sé si sí, del miembro torácico, porque el de la preparación de un cuerpo, eso fue la semana pasada, ¿no?
fue la práctica de la semana pasada. Exacto. O sea, si no lo han entregado, también tienen que entregarlo. Profe, y lo de las tablas de donde viene origen, inserción, inervación y función de los músculos del miembro pelviano, Bueno, eso se ahorita supone eso es para clase. empezar. Les voy a Era para mandar la lista. Eso es para empezar. Les voy a mandar la lista del miembro torácico también. Y después de los miembros de la columna. La cosa es que lo vayan haciendo. Sí, ¿cuál es la pregunta? O sea, entonces no se va a mandar ya ahorita. No, es para fines de noviembre. Pero váyanlo haciendo porque no lo van a poder hacer de la noche a la mañana. En Vayan las hojas tabulares que nos en decía. las hojas tabulares manualmente le ponen un dibujito de ahí del músculo, pero ojalá y lo tomen del libro de protocolos de disección del perro, para que entiendan Ok. perfectamente bien. Y profe, Es que nos había, Ay, perdón. ¿Cómo? que nos había dicho que era para esta clase, pero todavía no nos había mandado lo de la hoja tabular. Entonces yo los hice pues en hojas blancas y también les puse imágenes. Y digo, entonces No. eso no es. ¿Cómo no? Les mandé hasta la foto de la hoja tabular. Ajá, o sea, sí, pero esa nos las mandó pero yo ya lo había empezado. Eso no es para ahorita, es para fin de año. La Y clase esta es- pasada dijo que hiciéramos igual un cuadro como el que habíamos hecho antes. Ajá, ándale, eso. A ver, no entiendo. O sea, la clase pasada había dicho que hagamos un cuadro como el que habíamos hecho Ah, de... sí, efectivamente, sí. De los músculos que vamos hablando en la clase. Son dos cosas Ajá. diferentes. Sí, ajá, eso. Son dos cosas diferentes. O sea, una cosa es el trabajo de fin de año y otra cosa sí es para la clase, para esa próxima tarea, que les debe de servir de repaso para el examen. Ah, ok. Sí, yo me refería a esta tarea. Entonces, Pero ¿va a subir prácticamente, o cómo? ¿perdón? Sí, les sirvo la liga para la próxima semana. Lo de los músculos junto con lo del workbook. Y con lo del video. Dice que va a mandar un video de disección de tórax. De miembro torácico. Miembro torácico. Miembro torácico. Porque tórax Sería no lo hemos visto. Tórax no lo hemos visto. Sí, ok. Vale. Gracias. De nada.